Que lo que voy a tratar de hacer esta tarde va a ser contar mis propias experiencias en este 25 aniversario del inicio del Centro de Espiritualidad y después también los 50 años del santuario. Sí decirles que la primera carta pastoral que sacó don José Delicado, que recordamos con tanto afecto, como después don Braulio, como ahora don Ricardo, recuerdo que fue en el 1990. Yo había llegado en el 1989. Venía de Roma, me había mandado a estudiar don Marcelo González Martín a que hiciese teología espiritual en la Universidad Gregoriana de Roma. Yo llegaba, pues después de haber estado mucho tiempo trabajando en Toledo, había estado también como director de la Casa de Ejercicios y como delegado de Pastoral Juvenil, y cuando llego en el 89, la verdad es que yo venía pensando con toda claridad de que volvería a mi diócesis de origen. Y de pronto, pues me llama tanto don Marcelo como don José Delicado y me dicen que los escoceses, antiguo colegio de los escoceses, habían dejado este lugar, que la diócesis lo iba a adquirir y que si yo quería hacerme cargo de este centro. Don José me conocía por algún libro que yo había escrito de espiritualidad, concretamente En busca de ti, que había tenido ya algunas ediciones, y me llamó. Me sorprendió don José Delicado porque era un obispo sencillo, cercano, bueno. Yo conocía mucho a don Marcelo, que era más solemne, era un estilo de obispo, podríamos decir, mucho más como un gran obispo, podríamos decir, una persona de don Marcelo a mí me marcó muchísimo, siempre he dicho que ha sido el obispo que más me ha marcado en mi vida, pero también me impresionó mucho, junto con su buen hacer y su entrega y su formación de don Marcelo, me impresionó mucho la figura de don José Delicado, su sencillez. Me acuerdo que la primera vez que me entrevisté con él me acompañó, se acercó a mí, me abrió la puerta. Me acuerdo que me impresionó mucho también, que yo también procuro hacerlo. Todo el mundo podía acudir a él, no tenía, para las audiencias, don José Delicado no tenía cláusula, no tenía un número, decía todos los que quieran. De hecho, yo llegué y el que estaba allí, el secretario canciller, me dijo: hay dos, pero usted puede entrar después. Y no me esperaban. O sea que prácticamente me encontré con esta realidad. Yo llego aquí en el 89, concretamente el 15 de octubre. No lo olvidaré nunca porque es el día de Santa Teresa de Jesús. Llego por la tarde y allí estaba don Modesto, vivía entonces don Modesto Herrero en la casa sacerdotal y yo voy a vivir allí. Estoy viviendo bastante tiempo en la casa sacerdotal porque todavía no se había adquirido propiamente el edificio. En febrero entro con un grupo de laicos, con 3 personas que están consagradas actualmente a Dios, prácticamente todos, han ido pasando por este centro y entro a vivir. Aquel día, me acuerdo como anécdota, tuvimos que dormir todos en el suelo porque no había nada, no había una silla, no había absolutamente nada, no había ni siquiera unos colchones, no había absolutamente nada. Es normal, se había vaciado el edificio, no había nada. Y allí, pues, en febrero, después de unos meses aquí, yo inicio esta obra que es lo que vamos a explicar ahora, un centro diocesano de espiritualidad del corazón de Jesús, porque no es ni más ni menos que eso. Yo la verdad es que me siento desde el principio que el Señor lo que quiere hacer de la casa es una casa que tenga el corazón y las puertas abiertas a todos, especialmente a las personas que están heridas de la vida, como quizás veníamos todos, porque el corazón de Jesús es el único que puede curar todas nuestras heridas. Esta mañana daba yo una charla a los sacerdotes en mi diócesis, porque el obispo que estaba dando los ejercicios tenía que ir al oftalmólogo fuera, y entonces estuve yo de suplido esta mañana, y les contaba una parábola preciosa, una anécdota preciosa, de que una vez le preguntaron a un maestro de espiritualidad en un monasterio: ¿dónde está Dios?
¿Dónde se puede encontrar a Dios? ¿Dónde nos podemos encontrar con Dios? Aquella gente que iba al monasterio se quedó sorprendida, pero usted, que se dedica toda su vida a Dios, a la oración, ¿cómo está haciéndonos esas preguntas? Usted sabrá dónde se encuentra Dios, dónde está Dios, en la Eucaristía, en el Sagrario, en los pobres, en la Iglesia, en los que sufren. Y aquel hombre seguía insistiendo, ¿dónde está Dios? Y al final dijo esto que es precioso, Dios está donde se le abren las puertas. Porque donde no se le abren las puertas, Dios no suele entrar. Respeta mucho nuestra libertad y nuestro corazón. Dios solamente está donde se le abren las puertas del corazón, donde se le abren las puertas. Por eso llegamos aquí y en estos años que yo he permanecido, ¿qué he visto? Personas a las que he querido y a las que quiero entrañablemente, gente buena, entregada, de lo que yo luego creo que ha sido mi vida y es la vida de la mayoría de los que estamos aquí. Y es que Dios siempre construye desde nuestra pobreza. Allí donde Dios ve pobreza, humildad, sencillez, allí Dios construye. El centro nunca tuvo grandes medios, nunca tuvimos prácticamente más que para ir tirando. Empezamos a abrir aquellas puertas, aquellos que estaban conmigo empezaron a venir y a estar allí acogiendo a la gente. Empezamos a ir a buscar las sillas por un sitio, los colchones por otro, para poder al segundo o tercer día ya dormir como Dios manda. Pero empezamos un poco a hacer esa labor que se hace siempre, en el cual nosotros veíamos claro esto, que tenía que ser como el corazón de Jesús, el centro de puertas abiertas. No queríamos más que eso, que fuese un centro que recogiese el gran mensaje del Padre Hoyos. Fíjense ustedes que el Padre Hoyos tiene también estas tres características. Era inmensamente pobre, estuvo a punto de no ser ni jesuita, porque era enclencle en todos los sentidos, hasta intelectualmente, aunque convence a los importantes de aquella época de la Compañía de Jesús, a los grandes importantes de la Compañía de Jesús los convence, pero era un hombre enclencle y sin cualidades, muchas cualidades. Además muere con 24 años, como Teresita de Lisieux. 24 años bastan para amar. Con 24 años muere. Y prácticamente él tiene primero esa característica, como empezó el centro, como el Padre Hoyos, pobreza total y absoluta. Segundo, más importante todavía, enamorado del corazón de Jesús. No quería ser otra cosa, porque otros podían decir, podemos ser nosotros, por ejemplo, podíamos dedicarnos a la evangelización, bueno, también, corazón de Jesús. Por eso elegí yo también como lema de mi vida episcopal el corazón de Jesús, fuente de la nueva evangelización. Quizá basado también en esta época mía en Valladolid, ¿no? El corazón de Jesús, fuente de la nueva evangelización. Pero era el corazón de Jesús el que teníamos. Por lo tanto, como el Padre Hoyos, desde una experiencia de mucha pobreza. Segundo, como el Padre Hoyos, enamorado del corazón de Jesús. En este lugar y unido siempre al santuario, donde yo veía que había yo celebraba misa todas las mañanas a las 8, confesaba un rato. Y tercero, empezamos a acoger a todos los que Dios nos daba como un don. Nadie era excluido del centro, ni puede ser excluido del corazón de Jesús. Y allí se acogía a todos, listos, menos listos, más buenos, menos buenos. Tuvimos pequeñas sorpresas. Una vez entraron a robarnos, pero gracias a Dios no nos robaron nada, seguramente porque no había nada que robar. Pero empezamos así mucho tiempo y desde ahí pues empezamos a seguir trabajando y a seguir trabajando. Por lo tanto, la primera idea es que el centro de espiritualidad, 25 años, unido al santuario de la Gran Promesa, era solo para el corazón de Jesús y solo desde la pobreza, desde signos pobres. Eso que dice el Papa Francisco lo ha cumplido preciosamente el centro de espiritualidad. Decía el Papa Francisco, no hagáis más de edificios de la Iglesia hoteles, ni restaurantes, ni ese tipo de cosas que es un escándalo para los pobres. Haced un lugares
para la acogida de los que sufren, además de lo que casi nadie hoy recuerda, porque a veces una labor de tipo más social, bueno, pero ¿y esas personas que están heridas? ¿Y esas personas que están buscando? ¿Y esas personas que no encuentran a Dios, ni la paz, ni la alegría, ni el gozo? Pues eso empezamos nosotros en esos momentos, porque lo que queríamos y lo que pensábamos era, a mí don José me dijo siempre, haz lo que puedas, trabaja lo que puedas. Sí me dijo una cosa que nunca la he olvidado en mi vida, una cosa que me dijo don José delicado. Me dijo que sepas, Paco, que vienes a sufrir. Sufrí mucho, poco, tampoco yo me considero una persona que haya sufrido, hasta ni en eso creo que he sido nada extraordinaria en mi vida. Pero me acuerdo que él me lo dijo, vas a sufrir. Porque las cosas normalmente del Señor y del corazón de Jesús suelen tener muchas contradicciones. Pero me recordaba también después leyendo a Santa Margarita María de Alacoque y al Padre Hoyos, que dice el Señor, barreré a todos tus enemigos. No quedará ni uno de los que se opongan a la obra del corazón de Cristo. Y es así. Y con esa fe, con esa confianza y con ese gozo viví yo esta realidad. Porque lo que queríamos, los que entramos, recuerdo en aquella primera etapa, por ejemplo, a personas tan concretas como, por ejemplo, Juanita, que pertenecía a la Alianza en Jesús por María y que nos acogió, a Goyita, por ejemplo, que por cierto era de mi pueblo, de Cáceres, que quería mucho a la Virgen de la Montaña y nos cantaba tantas cosas. Pues estas gentes fueron las que nos acogían y a tantas y tantas personas que nosotros a cambio no le pedíamos nada, nunca pedimos nada, solo le pedimos dos cosas, quererlas y que estuviesen ahí disponibles para la obra de ese corazón de Jesús. Por tanto, esta fue la primera gran realidad. Nosotros no hicimos nada. Empezaron a venir gente, colegios, centros, parroquias, los arciprestazgos, empezó a venir mucha gente, empezó a venir gente incluso de fuera de España, de Francia, de Portugal, de España, de todos los sitios. Como consecuencia de eso surgió Agua Viva, que yo creo que es una de las revistas más importantes de España y del mundo en el corazón de Jesús, que todavía, gracias a Dios, hoy es una realidad. Pues empieza a surgir todo eso. ¿Y nosotros qué hacemos? Desde nuestros signos de pobreza, cuidar las cosas y presentar el amor del corazón de Jesús. No hicimos otra cosa. Algunos le empezaron a llamar la casa de espiritualidad, el hogar de espiritualidad. No, el centro de espiritualidad. Porque estaba abierto a todo, como está abierto hoy, a convivencias, a retiros, a ejercicios, a encuentros, siempre unido, y terminaba mucho aquí, en este santuario, consagrándonos al corazón de Jesús, haciendo la hora santa, celebrando tantas y tantas actividades. Me acuerdo que a mí me decía siempre don José, tiene que ser un centro que se ofrezca a todos el agua viva que brota del corazón de Cristo. Y eso fue lo que hicimos. El que obedece nunca se equivoca y el que obedece siempre se enriquece. Y así empezamos a trabajar. Segundo apartado. Lo que quería don José cuando surge este centro es que fuese diocesano. También quizás esa ha sido una de mis grandes preocupaciones en mi vida, porque la Iglesia acontece en la diócesis. Y es verdad que las diócesis tienen que estar en comunión con el Papa, que están, y con Pedro, pero los sucesores de los apóstoles somos los obispos. Y yo creo que una persona que no tenga clara esta eclesiología de que se tiene que vivir la diocesanidad, pues probablemente no tenga lo que el Señor quería para esta casa, para este centro, que yo creo que hoy también se vive así, sin lugar a dudas. Entonces empezamos a ser muy diocesanos. Venía el seminario, una institución muy querida en la diócesis, venían también las parroquias, venían los arciprestazgos, comíamos. Cómo no recordar, por ejemplo, las señoras que estaban en la limpieza o las señoras que estaban en el ocio, en la cocina. Por ejemplo, Reyes, que murió. Reyes era una mujer que quitaba muchos prejuicios, porque a veces cree la gente que porque tenemos vida espiritual
somos raros, rancios, como yo le digo a la gente, si somos raros, seremos raros, pero no santos, seremos raros, como muchos raros santos, un santo raro. Pero la rareza no significa que es la santidad. Entonces empezamos a ver gente maravillosa en el centro, que era gente normal, que acogía, que estaba en una actitud de cariño hacia todos. Yo recuerdo mucho esa época. Fruto es que cuando yo cumplo 25 años de sacerdote, vamos a Tierra Santa y tenemos una experiencia impresionante del Señor. Para Reyes fue su último viaje. Dios la preparó, porque cuando llega se le descubre un cáncer prácticamente terminal y muere joven, muy joven. Pero ella, y con ella muchísima gente, nos hace descubrir que el centro y que la espiritualidad del corazón de Jesús tiene que estar abierta a todas las realidades diocesanas. Vienen de la Pilarica, grupos, movimientos, vienen de todos sitios y todos se sienten en su casa y todos dicen, el centro es algo nuestro, el centro es algo de toda la diócesis. Y tenemos todas las realidades, también encuentros interdiocesanos, porque vienen las edades del hombre, por ejemplo, Belicia quiso que se tuviese allí muchos de los encuentros de las edades del hombre. Pero es que vienen, los obispos se reunían de la provincia eclesiástica, todos se reunían allí. Y todas las delegaciones y todas las vicarías, todos se reunían en el centro de espiritualidad prácticamente. ¿Por qué? Porque era un centro que era totalmente diocesano. No hay ninguna contradicción entre ser muy diocesano y muy universal. Como se puede amar mucho la tierra y tener el corazón universal y abierto como el de Cristo. Porque yo ame mis raíces extremeñas o mis raíces castellanas, por eso no significa que me abra a la realidad de España o del mundo. Por tanto, estas dos cualidades yo veía en el centro. En esa época de diocesanidad hay muchas anécdotas. Nos procurábamos también que la acogida se cuidase mucho y había un grupo de personas en la acogida espléndida, maravillosa, que todavía la mayoría están. Gente sencilla, pero que sabían acoger, que estaban con todos. Eso fue clave en el centro de espiritualidad, porque la acogida es la primera evangelización. Yo pondría en todas las casas religiosas y en todos los seminarios y en todos los conventos que la persona que cogiese el teléfono, la acogida, fuese la mejor de la comunidad, porque esa es la imagen que vamos a dar después. Como coja uno el teléfono y diga 4 palabritas o palabrotas, pues ya me dirás quién vuelve a llamar allí. Ni su padre vuelve a llamar allí. Qué importante, por tanto, es esa acogida, ese corazón abierto. Y había gente entonces espléndida. Yo recuerdo que había muchas horas que estaban allá, yo me sentaba a veces con ellos, con ellas, y todavía recuerdo con mucho afecto las conversaciones, ¿no? Por tanto, la diocesanidad es muy importante. Un movimiento, un grupo, una comunidad que no se sienta diocesano. Yo me acuerdo que haciendo el doctorado segundo que hice sobre la vida religiosa, nos decía don Severiano María Alonso esto que es impresionante. Decía, una persona que no ama concretamente lo que está, donde está, no es madura espiritualmente. Quien no ama su congregación, quien no ama su parroquia, quien no ama su diócesis, quien no ama su centro, no es esas personas que siempre hay, nosotras en nuestra parroquia, qué mal estamos, todo está mal, pero me han dicho que hay una parroquia allí en otro sitio, allí al barrio, que sí que funciona todo requete bien. Bueno, pues eso es fatal, que tú lo pienses así. Mi congregación es fatal, todo muy mal, no lleva todo. Ahora, yo creo que las ursulinas qué bien están, me han dicho que están estupendamente bien. Eso no es buena señal. Primero, que no sé si es verdad, pero segundo, aunque fuese verdad, uno tiene que amar lo que Dios te ha puesto. No es buena señal cuando uno está desprestigiando todo lo que vive o donde lo vive. Ni mi diócesis, ni mi parroquia, ni mi seminario. Para mí tiene que ser el mejor, porque es el que Dios me ha dado. Y eso lo hicimos nosotros desde el principio. Creamos un gran ambiente de un amor a la diócesis. Lo hicimos siempre con esa realidad. Yo me acuerdo cuando entré en el seminario de Cáceres, después completé en Toledo la teología, que le pregunté al entonces rector del seminario esta pregunta, que por cierto no la he vuelto a hacer en mi vida, porque ya con esa respuesta me valió para toda mi vida. ¿Qué tal ambiente hay en el seminario? Y me dijo, el que tú creas. Si tú creas buen ambiente, habrá buen ambiente. Si creas mal ambiente, habrá mal ambiente.
No he vuelto a preguntar jamás en mi vida los ambientes que hay en un sitio, porque será el que yo vaya creando. Si yo creo un ambiente malo, el ambiente será fatal. Si yo creo un ambiente bueno, el ambiente será estupendo. Porque cada uno de nosotros somos responsables del ambiente que creamos. Eso está claro. Entonces, ¿qué hicimos aquí en el grupo que entramos? Pues amar, querer a la gente, sufríamos con los sufrimientos de todos, nos reíamos, lo pasábamos también bien, porque es tremendo cuando una persona no es capaz de disfrutar de lo que tiene y de lo que es. Tercero, entonces viene don José Delicado y al final saca otra pastoral diciendo que sería un centro de formación teológico-pastoral. Corazón de Jesús, fundamentalmente. Diocesanidad, que lo he explicado. Y luego formación teológico-pastoral. Y empiezan a surgir. Yo no sé si ustedes saben, porque es muy importante esto, creo que esto a lo mejor no lo saben, que cuando empezamos nosotros a formar esto, los que estábamos allá, yo recuerdo que cuando empezamos nosotros a formar, llegaron las delegaciones episcopales que había entonces, distintas escuelas de formación, haciendo base a lo que había pedido don José Delicado, llegó a haber, y pasaban todas por el centro, más de 1.600 personas que estaban inscritas en las escuelas diocesanas, más de 1.600. Luego se hizo ahí una reestructuración y quedaron muy poquitas, ¿no? Pero hubo 1.600 personas, llegó a haber. Lo cual, ¿qué significa esto? Pues significa que se hizo caso a que la formación, se había ocurrido también la asamblea que habías tenido en Valladolid con la participación de más de 5.000 personas, a lo mejor muchos de vosotros participasteis, y era un clamor, formación, formación y formación. Y se hicieron esas escuelas de formación, que todavía han quedado, por ejemplo, y las nuestras de espiritualidad, me han dicho aquí, tampoco es que haya preguntado mucho, porque yo soy de los que pienso que donde uno ha salido ya no tiene que volver, no tiene que volver, porque ya su vida está en otro sitio, en otro lugar. Entonces, pero me llegó por parte de mucha gente que han seguido muy vivas estas escuelas, sobre todo de espiritualidad. Por eso la formación era muy necesaria, porque el centro lo que procuraba era formar en el corazón de Cristo, en los sentimientos del corazón de Cristo, formar cabeza y corazón, una cabeza bien amueblada y un corazón con los sentimientos de Jesús. Y entonces era lo que nos hemos dedicado. De ahí también surgen al final de verano los cursos de espiritualidad, donde se ha hablado de Teresa de Jesús, de Juan de la Cruz, de Teresita de Lisieux, del Padre Hoyos, de todos estos grandes maestros de espiritualidad. Creo que se llamaba así, maestros de espiritualidad. Y fue verdaderamente maravilloso. Yo he estado y hemos tenido mucho fruto, mucha fecundidad. Yo no diría mucho éxito, porque a mí la palabra éxito nunca me gustó. Hay gente que muere de éxito y es el peor de las muertes, el éxito. Uno no tiene que morir de éxito, tiene que hacer las cosas bien. Y entonces Dios te da fecundidad. Y había mucha fecundidad en aquellos momentos. Yo notaba en la formación cómo mucha gente se apuntaba, nuestros cursos venían, aparte de las cientos y cientos de tandas de ejercicios espirituales para jóvenes, para religiosas, para sacerdotes. Por el centro de espiritualidad probablemente hayan pasado todos los obispos de España, algunos incluso de América, los grandes predicadores, por supuesto, los grandes teólogos han pasado por el centro de espiritualidad. Mucha gente de este tipo. Todos conocíamos aquí cuando venía el padre Santiago Martín, por ejemplo, que firmaba sus cientos de libros, probablemente uno de los escritores mejores, y era habitual en nuestras semanas del corazón de Jesús. Don Marcelo, hasta que se puso enfermo, venía siempre a la inauguración. Don José, por supuesto, Delicado, don Braulio, pero luego cantidad de seglares, de hombres y mujeres. Ha venido siempre mucha gente a predicar y a hablar, porque el centro no tenía otra vocación más que lo que luego nos encomendó también en su momento don José Delicado, que era la formación teológico-pastoral. Y fruto de esto fue lo que al final de todo, y ya voy a ir terminando, don José Delicado nos fue diciendo que tenía que ser el centro, y que yo quiero hacer ahora pues como una especie de síntesis, de resumen, de evaluación. Ustedes tendrán que decir si eso se ha cumplido y se seguirá cumpliendo.
Pero lo importante en esta vida es pasar haciendo el bien y pasar entregando la vida a los demás y haciendo de nuestra vida una ofrenda al Señor y a los que sufren y a todos. Y eso yo creo que se ha cumplido, ¿no? Hablaba don José de que se habían ido los escoceses de San Ambrosio, por eso la famosa canción de En el colegio de San Ambrosio, del mismo Cristo lo recibió, hablando del Padre Hoyos, ¿no? Entonces, la Iglesia diocesana adquiere y va a poner estas finalidades, que yo creo que se han cumplido todas y que es muy sencillo hacer ya la síntesis y, sobre todo, vosotros tenéis que decir, los que estáis aquí, lo que habéis recibido del centro. Yo recibí mucho. Aquella noche que yo entré con un frío helador, porque llevaba cerrado casi un año, no había absolutamente nada. Y allí yo empecé a descubrir que el laboratorio del corazón de Jesús siempre cura todas nuestras heridas y nos hace inmensamente felices, porque yo temo mucho a los cristianos que no acaban de ser felices, porque los que no acaban de ser felices siempre están buscando a veces detrás de las tapias, como el hijo pródigo, a ver si se marcha de la casa del Padre. Por eso lo importante es la felicidad y la fidelidad. Cuando se casan, si habéis estado a alguna boda, es muy normal que cuando se van a casar los esposos y se entregan el anillo, casi el 100% se equivocan. Dice, toma este anillo en señal de mi amor y felicidad a ti, en vez de fidelidad. Casi todos se equivocan. Pero no es tanta la equivocación, porque es lo mismo. La felicidad y la fidelidad es lo mismo. No se puede ser feliz si no somos fieles. Y no podemos ser fieles si no somos felices. La gente que no es feliz, aunque siga a Cristo, yo le tengo mucho miedo, aunque diga que siga a Cristo, porque tiene siempre un rictus de amargura. Lo que decía yo en la homilía, el fruto que está dando su vida es un poco amargo y eso es peligroso. Como también los que quieren ser felices sin ser fieles, también es muy peligroso, porque muchas veces acaban por ese deseo de felicidad como el plato de lentejas, pues vendiendo lo más importante de su vida. Dice don José, este centro, unido orgánicamente al santuario, es un servicio diocesano de la Iglesia de Valladolid que tiene la finalidad, fijaros, de promover la verdadera devoción al corazón de Jesús, según lo explica la Iglesia Católica. Es que no se puede decir más y mejor. Es un centro unido orgánicamente al santuario que lo que trata era de extender el amor al corazón de Jesús según el magisterio de la Iglesia. Eso es el Padre Hoyos lo que hizo. El Padre Hoyos no se inventa la devoción. Él un día se queja a Jesús aquí en este lugar porque ve que el corazón de Jesús ya está extendido sobre todo por Francia. Y entonces le dice al Señor, Señor, que me gustaría a mí que fuese conocido. Y entonces le dice esa preciosísima promesa que reinaré en España y con más veneración que en otras partes del mundo. Yo me acuerdo, como anécdota también, porque os quiero contar salpicadas algunas anécdotas de mi vida, porque hacen más atractiva sobre todo la charla, que no sea tan aburrida. Yo me acuerdo que paseando con el padre Convelbach, aquí, en el centro de espiritualidad, vino el general de la Compañía de Jesús, el padre Convelbach, vino a Valladolid y estuvo toda una mañana en el centro de espiritualidad. Fijaros qué personalidades hemos tenido en el centro de espiritualidad, prácticamente lo más grande de la Iglesia también. Pues estuve paseando con el padre Convelbach y me decía, ay, esto de la promesa del Padre Hoyos, lo que va a costar beatificarlo. Digo, ¿pero por qué? Dice, porque eso de que veneraré más en España que en otras naciones, ¿qué va a decir Francia o Italia o Polonia? Y yo le decía, pues usted que digan lo que quieran, pero si eso es lo de menos. Lo importante es que el Padre Hoyos ha tenido una misión que ha cumplido. Y de hecho, cuando muere el Padre Hoyos, está extendida la devoción al corazón de Jesús por toda España. Él conoce que se ha cumplido la promesa, curiosamente. Y si ustedes, por curiosidad, van a cualquier iglesia de España, o de lengua española, o también América Latina, en todas hay una imagen del corazón de Jesús. Y muchas de ellas de esta imagen, beben de esta imagen, o de la imagen que el Padre Hoyos veneraba, o que estaba en su espiritualidad. En mi diócesis, en Moraleja, hay una parroquia que se llama el Sagrado Corazón y tiene esta imagen también. Cuando yo la voy a ver, digo, mira, me la vuelvo a encontrar aquí. Por tanto, es
tiene esta misión. Segundo, su objetivo principal es ayudar a profundizar en la vida cristiana, intensificando la fe contemplativa y la caridad en el fomento de la vida interior, en comunión afectuosa con Jesucristo. Fijaros lo que pretende el centro, potenciar la vida espiritual, la vida interior. Por eso este centro será escuela de sencillez evangélica para aprendizaje y el ejercicio de la oración progresiva. ¿Cuántos cursos de oración hemos hecho en el centro de espiritual? Y se están haciendo. Aquí he encontrado yo a algunos jóvenes que habéis estado en mi época, desde la música, desde los grupos de oración, muchos que estáis aquí que os conozco. ¿Cuánto hemos aprendido a rezar en el centro? Las horas santas aquí en el santuario, la adoración eucarística, los cursos de oración, tantas y tanta gente. Por lo tanto, ese objetivo también se cumplió. Tercero, y ya voy terminando, en todas las actividades que se programen en este centro se intensificará crear un clima de profunda vida interior, en el estilo de las bienaventuranzas, de puerta y corazón abiertos. Otra vez, don José nos habla de la acogida, que era tan importante en el centro. ¿A cuánta gente se le ha hecho bien por acogerlas? Me acuerdo que en cierta ocasión una persona me dijo, pasaba por aquí y he entrado, porque he visto gente feliz. Y no es tan fácil ver gente feliz. La acogida, importante es. Centro de corazón de puertas abiertas. Cuarto, el centro del corazón de Jesús acogerá a todas las personas que acepten el servicio según la indicada finalidad, procurando prestarlo de tal manera que en él superen las parcialidades ideológicas que se dan en nuestro tiempo. Fijaros, normalmente a veces la devoción al corazón de Jesús se puede identificar con ciertas parcialidades ideológicas, dice don José. Aquí no, ni en el centro ni en el santuario, y es un centro y un santuario que acoge a todos, porque lo que se pretende es la vocación a la santidad, esa vocación a la santidad. Quinto, de modo particular será lugar de acogida para los jóvenes. Ha habido una gran pastoral juvenil. De hecho, muchas de las vocaciones que han salido del seminario de Valladolid en los últimos años han estado en contacto directa o indirectamente con el centro de espiritualidad o con este santuario, la inmensa mayoría de las vocaciones. Por tanto, cuando don José escribe al final esta carta pastoral, habla de que sea también un lugar vocacional. Allí están en algún momento el seminario haciendo un curso de espiritualidad y viviendo con nosotros. Por lo tanto, también lugar de oración y de descanso. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. En el centro habrá una capilla preferentemente y aún ser posible permanente abierta para los jóvenes. También eso se fue cumpliendo. Allí teníamos muchas capillas, porque hay que dar a conocer el corazón de Jesús a través de la Eucaristía. La Eucaristía es el corazón vivo de Cristo. Y había muchos lugares, yo tenía tantos lugares a veces para perderme y rezar allí con el Señor, a estar con Él. Y de allí pues acogías a la gente que venía, a veces personas con muchos problemas. Tuvimos tiempo en que también acogimos alcohólicos, a drogadictos, que vivieron con nosotros en la comunidad. Como nos recordara la fraternidad seglar del corazón de Cristo, que también tanto trabajó en los primeros momentos. Pues allí hemos tenido a veces momentos difíciles, porque acoger hoy significa complicarse la vida. Decía la Madre Teresa de Calcuta que hoy el que quiera vivir la caridad tendrá que complicarse en muchos momentos la vida. Será un centro, sexto, de servicio a la comunión eclesial. También seguíamos siempre los objetivos de la diócesis, todos los objetivos de la diócesis. Todo el plan pastoral lo seguíamos. No solamente había actividades, sino queríamos. Por eso, también incluso, y ahora veo que ahora mismo se hace todavía mucho más, incluso que en nuestra época, porque yo con toda humildad quiero decir que en todo el centro ha ido a mejor, de verdad, lo digo de corazón, y con sencillez, en todo, hasta físicamente. El centro está mucho ahora más cuidado, mucho mejor, hicieron el albergue. Pero muchas de las cosas que yo he visto que estaban haciendo, ya empezábamos nosotros. Por ejemplo, los grupos alfa.
Los comenzaba yo, allí también en aquella época, con algunos sacerdotes que vivían entonces en el centro, estaban allá. Ahora yo sé que también esa dimensión de salir a la calle, de evangelizar, también se está realizando, pero ya lo ponía en el proyecto don José. Por lo tanto, no nos inventábamos nada nuevo. Habrá un lugar séptimo. Ha de ser un lugar de concentración e irradiación evangélica y eclesial, lo cual tiene que tener como referencia siempre la comunidad diocesana, según lo recuerda el Vaticano II. Es la Iglesia del Señor que acontece precisamente en esta iglesia particular. Yo no puedo amar a la Iglesia universal si no amo a mi obispo, si no amo mi parroquia, si no amo donde acontece ese lugar. Porque si no estoy como esas personas que están siempre echando balones fuera. Tenemos que amar lo nuestro, lo que Dios nos ha puesto. Sería una pena que un centro que acontece aquí no se beneficiase aquí, lo que ha surgido aquí. Tiene que ser el lugar donde a todos se les habla el corazón. A todas, especialmente por esta diócesis que también necesita de beber de las fuentes del corazón de Cristo. Que también necesita esta diócesis volver una y otra vez al Sagrado Corazón. Yo cuando entré en mi diócesis de Coria Cáceres, lo primero que hice en aquella homilía fue consagrar al corazón de Jesús mi diócesis. La consagré. Le dije, es para ti, Señor. Yo no voy a hacer casi nada porque soy pobre y somos, pero va para ti. Y ahora continuamente lo estoy renovando eso. Porque consagrar al corazón de Jesús es lo que yo digo, es lo que hace Jesús en la última cena, que eleva la copa, un brindis por la vida. Eso es consagrar y reparar. Decirle al Señor, Señor, la vida va por ti. Lo que hace el Señor en aquella última cena inmemorable donde nos deja la Eucaristía. La vida, Señor, por ti y para ti, por Cristo, con Él y en Él. Por eso yo recuerdo que es un poco lo que también pretendíamos. Siempre que todo lo que aconteciese, todo lo que viviese, y no solamente en el centro, en ese lugar, sino que el centro fuese a toda la diócesis. Yo me he pateado todas las parroquias. He predicado cantidad de veces el Carmen extramuros, la novena. Cuando llegaba la Semana Santa, yo hacía los tridos pascuales. A veces he estado haciendo la vigilia pascual en pueblos donde había 4 personas. 4 personas. No podías decir casi ni siquiera el Señor esté con vosotros, porque no había más que 1 o 2. Casi más bien tienes que decir si esté contigo, porque con vosotros, si no hay. Pues a pesar de todo, el Señor bendice, porque como decía también antes en la homilía, hay que amar a cada uno. Por eso no hay que ir por línea de éxito, sin línea de fecundidad. El éxito es mal consejero, la fecundidad es el fruto que da una vida en Dios. Aunque tú no lo veas, como no vio Charles de Foucault, un apóstol del corazón de Jesús moderno, su fruto. Muere allí y aparece enterrada la custodia en el desierto. Sin embargo, 30 años después de morir, Wallon, la hermana Madeleine, que por cierto estuvo en las Urdes, en el Ladrillar un tiempo, fundando allí las hermanitas de Foucault, la hermana Madeleine, y todos estos inician esa aventura. Y llega a decir Charles de Foucault la frase más dura que yo he visto en un santo, y que fue real: me voy a morir sin convertir a nadie. Y muere como un fracasado. Aparentemente no le sigue nadie. Pero ¿qué pasa? Que unos años después, 30 años después, probablemente ha sido durante un tiempo lo más fecundo que ha tenido la Iglesia. Por eso qué importante es que también el centro irradie a la diócesis y también a España y a América y a todo el mundo, que vamos a ser provincianos. Vamos a ser provincianos en el espíritu, en una iglesia que se llama católica y es universal. Si el corazón de Jesús es universal, también nuestra vida tiene que ser universal. La Iglesia, cuando nos ordena a los obispos y a los sacerdotes, nos dice que nos ordena para el mundo, la Iglesia entera, para el mundo entero. Y por eso hay sacerdotes que acaban de misioneros, obispos que acaban en el lugar donde la Iglesia les envía. Porque nosotros somos para toda la humanidad.
Y ya sí que voy terminando, porque si no ya no me creéis cuando digo que estoy terminando y no acabo. Por todo ello, primordialmente será un centro de evangelización, que convoque a todos sin distinción para ofrecer el agua que emana de las entrañas de esta tierra, que es la primera que lo necesite. Qué bonito es esto, que brota de esta tierra. Valladolid es la ciudad del corazón de Jesús, y es verdad. Y cuando se vuelve al corazón de Jesús, qué fecundo es el corazón de Jesús. Es lo más fecundo con el mínimo esfuerzo. Fíjense ustedes lo que le digo yo. Porque casi todo lo hace Él. Casi todo lo hace Él. Por eso cuando las comunidades religiosas, los seminarios, el centro de espiritualidad vive esto, cuando el santuario entrega este agua viva, la fecundidad es inmensa. Probablemente no haya en todo Valladolid un lugar como este donde se ofrezca tanto el sacramento de la penitencia y de la confesión. Tantas personas que se acercan a recibir el perdón, donde las Eucaristías habitualmente la gente descubre ese amor a Cristo. Cuando se vuelva cada vez más a ese corazón de Jesús, yo estoy seguro que será fabuloso. Hace poco leía una homilía del cardenal de Lyon, que ya falleció, el cardenal de Courtrai, que falleció no hace mucho. También fue en el 90, por donde sale más o menos la carta pastoral de don José Delicado, que por cierto, luego escribe don José Delicado un libro precioso sobre el corazón de Jesús, el corazón de Jesús de Nazaret, muy bonito. Y el cardenal de Courtrai dice algo precioso, que por cierto, Víctor en la última convocatoria que hemos tenido estas semanas del corazón de Jesús ha recogido esa frase de Benedicto XVI, que también lo dice el cardenal de Courtrai y también don José. La Iglesia siempre ha tenido en ella la devoción al corazón de Jesús desde el Viernes Santo. Nunca ha estado la Iglesia sin devoción al corazón de Jesús. Pero lo que ha hecho Santa Margarita, el Padre Hoyo, es recordarnos volver a lo esencial, a lo fundamental. Y dice el cardenal de Courtrai, que esto para mí es precioso, porque es la espiritualidad del futuro, del presente y del futuro. Es la espiritualidad del corazón de Jesús. ¿Por qué es la espiritualidad del futuro? Porque el hombre siempre tiene el corazón herido. Como diría un cantante de hoy, el corazón partido, Siempre tiene el hombre de hoy el corazón partido, corazón herido. Y ese corazón herido solo lo puede curar quien tiene herido el corazón, que es Jesús. Eso lo explicaba preciosamente Santa Teresa de Jesús. Solo nos puede sanar quien permitió la herida o quien nos hizo la herida. A veces buscamos saciar nuestra sed de felicidad, de alegría, de gozo en cosas que se acaban, como se acabará el verano, el fin de semana, o el sol, o el tiempo bueno, o el tiempo malo. Pero lo que nunca se acaba y se termina es ese amor del corazón de Cristo. Por eso decía, por todo ello primordialmente será un centro de evangelización que convoque a todos sin distinción para ofrecer el agua que emana de las fuentes del Salvador, pero teniendo en cuenta que discurren por esta diócesis y por estas tierras. Luego, junto al corazón de Jesús, unió esa imagen tan bonita del corazón de María, que también procesiona, porque donde está el corazón de Jesús está el corazón de María. Y en este sentido, después don Braulio y ahora don Ricardo, pues han tratado por todos los medios de darle esta finalidad que, fijaros, empezó en el 89, en el 90, y ahora cumplimos 25 años. Después de un servidor, me hacen obispo en el 2007, se queda don Ricardo, que hace una labor espléndida también, le viene a ayudar Víctor, que hacen también otra labor y siguen haciéndola espléndida, y luego, pues con John y otras personas que están allí, hay un grupo de laicos, de consagradas que permanecen, las hermanas de la fraternidad seglar también se marchan, porque su labor les reclama en otros sitios, pero el centro ha continuado siendo verdaderamente una fuente del amor del corazón de Jesús. El santuario pues tiene también para todo Valladolid ese lugar que yo veo que es
como de referencia, como puede ser en Zaragoza el Pilar, o puede ser en Roma el Vaticano. Es un lugar de referencia. De hecho, yo cuando me encuentro por gente de toda en mi diócesis y me hablan de Valladolid, ¿dónde vivió usted? Digo yo, pegando al santuario de la Gran Promesa. Hombre, el corazón de Jesús. Todo el mundo le conoce, incluso gente no tan mayor, porque es un lugar de referencia para beber de las fuentes, para vivir el gozo y la alegría del Señor. Pues esto es lo que yo he vivido. Os he contado mis experiencias, os he abierto un poquito mi corazón. Yo creo que está llamado tanto el centro como el santuario a hacer muchísimo bien, a seguir siendo esta realidad. Y yo creo que las pautas se puso en estas dos pastorales de don José. Él, como siempre, tuvo en ese sentido también la osadía de buscar y encontrar, pues a mí me lo ofreció. Don Marcelo dice que no le negaba nada a lo que le pidiese Valladolid, y cuando le pidió don José que pudiese venir yo, pues don Marcelo, muy generoso, él me tenía ya, me dijo que iba a dar clases de teología espiritual en el seminario de Toledo, y también que volvería a ser delegado de pastoral juvenil, que luego me hizo don José me hizo delegado de pastoral juvenil, y me continué también con don Braulio, de tal manera que ya digo, era el delegado de juventud más viejo de toda España. Ya me encargaban de vida ascendente después. Yo tenía, los delegados de juventud tenían 35, 40 años, ya tenía casi 50. Así que digo, de aquí a vida ascendente de cabeza, ¿no? Pero trabajé con esa alegría y con ese gozo de saber. Y no hemos pretendido más que esto, toda la gente. Hay aquí muchos rostros que estáis aquí, que os conozco, que os veo, que os quiero, que habéis estado ahí. No podemos citar a todo el mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que se logró una experiencia, no sin cruz, porque quien quiera seguir a Jesucristo, en el paquete de lo que te ofrece el Señor también entra la cruz. No se puede ser cristiano sin la cruz, pero también es verdad que no podemos hacer de la cruz el único distintivo, ¿no? Precisamente el corazón de Jesús lo que promueve es presentar un Cristo vivo, resucitado, pero también es verdad que lleva los signos de su pasión. Pues yo creo que fue y ha sido 25 años que hemos vivido con mucha alegría, con mucho gozo, con mucha paz, y donde el fruto, pues ahí está. El Señor será quien tiene que decirlo. Tampoco nos quedamos en el fruto. Sí que el fruto no fue amargo, en ningún momento. Sería una tontez que nos amargara nada la vida cuando hemos entregado nuestra vida al Señor. Pero qué hermoso es descubrir que verdaderamente en ese tiempo, 25 años y 50 años, pues ha pasado mucha gente, ha habido mucha gente que se ha encontrado con Jesús, ha habido mucha gente que ha conocido ese corazón de Jesús. A veces cuando yo terminaba el mes de ejercicios o unos días de ejercicios espirituales y le decía, ¿qué es lo que más te ha impresionado? Y te decía mucha gente, lo que me quiere el corazón de Jesús. Pues ese es el fruto de 50 años en este santuario y de 25 años en el centro de espiritualidad. Muchas gracias.